Buenas tardes, bienvenidos nuevamente este domingo a nuestra sesión de arranque. Como ustedes verán, el día de hoy quiero trabajar con diapositivas, con los colores emblemáticos de nuestra casa de estudios UM, y vamos a comenzar la unidad número 3, la cual se llama la genética, el comportamiento y evolución del sistema nervioso. Su servidora, Laura Monroy Sánchez, quien va a iniciar una serie de conceptos que son importantes, ¿no? La pregunta aquí debemos incidirla en qué es la genética. ¿Alguien alguna vez se ha puesto a pensar qué es la genética, cuál es su importancia, porque nosotros tenemos ciertas características, porque incluso se menciona que la herencia genética es un factor determinante en el comportamiento? Creo que algunas veces no nos hemos preguntado esto. Es interesante para algunos estudiosos, porque ahí van desarrollando teorías que nos permiten explicar el por qué se relaciona comportamiento y genética. A lo largo de esta sesión vamos a hacer el recorrido por algunos conceptos, algunas investigaciones, algunos elementos importantes de la genética, algunos elementos importantes del sistema nervioso. Los invito a seguir conmigo y hacer un breve recorrido. Recordemos que la presentación en diapositivas es una parte introductoria. Dentro de sus lecturas, dentro de su actividad integradora, ustedes podrán conformar conceptos, van a poder conformar también fundamentos teóricos que nos permitan entender. Pues empecemos. ¿Qué es la genética? Bueno, esta es una rama de la biología que estudia los genes y cómo se van a transmitir de padres a hijos. Estos genes son unidades de almacenamiento de la información genética, que en su vez, conjunto, forman el genoma, que a su vez está formado por varias moléculas de ADN. ¿Por qué se relaciona genética y conducta? Bueno, ustedes recordarán que en algunas sesiones, incluso en algún material, hemos incidido que anteriormente no se le daba esa importancia del comportamiento, que no se identificaba que hubiera alguna relación con el sistema nervioso, mucho menos alguna relación con la herencia. Hoy en día encontramos que las personas solamente pueden estar seguras de algo. Somos seres humanos y como seres humanos vamos a estar implicados en varios procesos. Y entre esos procesos está la genética, que nos va a permitir heredar características físicas, ¿sí? Incluso alguna información en consideración de personalidad y otras cosas más. Bien, en la genética siempre ha habido como una idea, ¿no? De que ha habido evolución y que al haber esa evolución hemos cambiado. Por ende, también esa herencia ha sido modificada. Vamos a hablar de dos aspectos importantes, la microevolución y la macroevolución. ¿Qué es la microevolución? Son cambios que se producen de una forma básica y estos procesos pueden reflejarse directamente en una población. Por ejemplo, la mutación, la migración, derivados de la genética y selección natural. A lo largo del tiempo, ha habido algunas especies que se han modificado. Han modificado ciertas características porque se tienen que acoplar, a un hábitat, a un lugar. Algunas incluso han migrado hacia otros lugares precisamente por las características que les permiten sobrevivir.
La macroevolución va a ser un proceso que involucra transformaciones y tendencias en la evolución. Y estas por lo general se pueden observar a través de la historia a gran escala. Ok, incluso aquí yo les estoy poniendo cómo es que el ser humano va adquiriendo un cambio importante. Es bípedo, quiere decir que puede caminar, erguido. Vean al inicio cómo es que el hombre o el ser humano tenía que estar casi en cuatro patas. Sin en cambio, con el paso del tiempo va habiendo una evolución. Bien, el sistema nervioso, jóvenes, va a estar conformado de sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. A su vez, el sistema nervioso central se divide en encéfalo y médula espinal. Aquí, esta parte importante del cerebro, cerebelo y tronco cerebral, vamos a ver en la unidad número 4 cuáles son las funciones específicas. El sistema nervioso periférico se divide en dos, somático y autónomo. El somático está constituido por nervios craneales, nervios raquídeos, y el autónomo por el famoso simpático, parasimpático y el entérico. Es bien interesante ver cada una de las funciones de estos elementos, pero también dentro del sistema nervioso vamos a encontrar un concepto que se nombra continuamente, las neuronas. ¿Quiénes son? Son células nerviosas que codifican, transmiten y procesan información necesaria para que se puedan llevar a cabo los procesos de pensamiento, sensación, movimiento, memoria, entre otros. Muchas veces las personas o incluso algunos expertos mencionan, hay que tener cuidado con esas neuronas, ¿no? Porque cada que alguna no realiza adecuadamente su función, puede generar algún trastorno. Las neuronas tienen también ciertos elementos o se conforman de ciertos elementos que también en la unidad 4 estaremos retomando. Mientras tanto se las presento, ¿no? Ellas tienen dendritas, el cuerpo celular, tiene una mielina, tiene un núcleo, tiene una terminal, una célula de Schwann, etcétera, etcétera. Repito, más adelante vamos a ver qué hace cada elemento. Bueno, ¿cuáles son las funciones principales del sistema nervioso? Son tres: sensitiva, integradora y motora. Aquí al nombrar la parte de la función sensitiva, se divide en dos, interna y externa. La interna produce secreciones glandulares y regulación de los órganos. En tanto, la externa produce sensaciones de acuerdo a los colores, los olores, las temperaturas, etc. Y aquí es donde ustedes podrán recordar, ¿no? A menudo, cuando estamos tomando una taza de café y estamos viviendo ciertos momentos, a lo mejor con la pareja, al momento de recordar esa situación, incluso podemos traer a nuestra mente el aroma de ese café. En la parte de la función integradora, va a analizar la información recibida. Aquí nosotros vamos a poder tomar decisiones que afectan nuestra conducta. Un ejemplo, cuando hay un peligro lejano, ¿sí? Nosotros podemos tomar la decisión de qué hacer. Motora. Produce contracciones musculares para el movimiento. Si no tuviéramos esta función del sistema nervioso, bueno, estaríamos estáticos y parte de nuestros músculos no tuvieran la función adecuada. De hecho, si hay un daño en el sistema nervioso, puede estar implícito la disminución en la función motora.
Ha habido varios estudios relacionados con la genética, sobre todo en estudios de adopción, estudios de gemelos. ¿Qué pasa con los estudios de adopción? Bueno, características, se ha tomado en consideración las características de los padres biológicos con la principal influencia genética y características de los padres adoptantes con el aspecto de la influencia ambiental. No sé si ustedes sepan que hoy en día, cuando tú haces un trámite de adopción, se tiene que tener en consideración los rasgos físicos o biológicos y también toda esa carga genética del niño que vas a adoptar. Ellos mencionan que se tiene que manejar como una especie de engagement o engranaje entre este tipo de características del niño con la personalidad también de la familia que va a ser que va a adoptar. La pregunta es, ¿por qué se tiene que hacer? ¿No? Lo dejo aquí, esta pregunta para que ustedes la puedan analizar. Otro tipo de estudios, decíamos, son con los gemelos. Y aquí retoman como dos líneas, las características iguales y las características diferentes. Una con esta vertiente de la influencia genética y la otra con la influencia ambiental. En los estudios que hemos mencionado, ¿sí? Toma de relevancia la parte física, qué tanto se parecen, incluso los gemelos, si se heredan también enfermedades, si se heredan también psicopatologías. Estos estudios que se han enfocado en características van a brindar una evidencia en donde se puede identificar qué características se han heredado de padres biológicos y cuáles se pueden aprender por la interacción. Les puedo comentar que en nuestro recorrido, a lo mejor por ciertos lugares de adopción, hemos podido constatar que cuando tú integras a lo mejor a un niño en los primeros años de vida a una familia, estos niños adoptan, ¿no?, comportamientos parecidos a los padres adoptivos. La influencia de ese ambiente y esa continua convivencia hacen que los niños modifiquen, aprendan esos comportamientos, ¿no? Aquí otra pregunta que dejo en el tintero. ¿Por qué será importante estudiar esta interacción, sobre todo cuando es positiva? Porque cuando tú haces el engranaje entre un niño adoptivo hacia una familia, este niño tiene que lograr integrarse adecuadamente para poder adquirir tanto hábitos, valores y comportamientos y personalidad de la familia, para sentirse dichoso, para sentirse feliz. Ok. Por otro lado, hay muchos trastornos que se atribuyen al origen genético. Vamos a nombrarlos de manera general. Todos ustedes conocen el síndrome de Down y bueno, aquí podemos deducir que este ocurre cuando se da una división celular total o parcial anormal en el cromosoma 21. Otro síndrome es el de Patau, que es una anormalidad cromosómica en la que el paciente tiene una copia extra del cromosoma 13. Síndrome de Edwards, presenta una tercera copia del cromosoma 18. Trisomía 8 en mosaico. Aquí hay 3 copias del cromosoma 8. Síndrome de Cri-du-Chat, le llaman maullido de gato. Este se da en el cromosoma número 5. El síndrome de Williams o cara de duendecillo
Aquí hay una microdeleción en cromosoma de elastina, lo que produce bastante hiperactividad y ansiedad. Síndrome de Turner, dificultades en el ajuste social. Síndrome de Prader-Willi, presenta una anormalidad en el cromosoma paterno, apetito insaciable, ansiedad, agresión, deficiencia en control de emociones y otros más. Comentábamos que dentro del sistema nervioso encontramos el encéfalo, pero este a su vez tiene dos elementos importantes, cerebro y cerebelo. Bien. En el encéfalo ha habido cambios significativos a lo largo de la historia en cuanto al peso. Bueno, se menciona que el cerebro, ¿sí? La forma del mismo sigue siendo parecida al de los primates. Sin en cambio, ha ido aumentando en cuanto a peso. ¿Por qué creen que se ha dado ese aumento? Pues tienen la razón, porque los procesos cognitivos complejos en el ser humano tienen que estar relacionados con ese aumento. Con los monos del viejo mundo, este encéfalo pesaba más o menos 81.1 centímetros cúbicos. Después, los simios menores pesaba su encéfalo 97.5 centímetros cúbicos. Los grandes simios tenían un peso de 316.7 centímetros cúbicos. Vámonos con los monos del Nuevo Mundo, con un peso de 34.1 centímetros cúbicos. Los prosimios, 12.6 centímetros cúbicos. Se dice que el cerebro del humano, algunos autores mencionan que tiene un peso de 1.251.8 centímetros cúbicos. Otros autores refieren que casi llega a 1,500 gramos, ¿no? Pero bueno, estos cambios evolutivos en este encéfalo permiten realizar estudios acordes con esos complejos procesos cognitivos, como es el pensamiento, como es la memoria, etcétera, etcétera. También ha habido una evolución no solamente del encéfalo, sino de la conducta humana en lo que se da a la cuestión motor senso perceptual. Cuando hablamos de la conducta humana motora, hablamos a la capacidad humana de la expresión facial que nos permite tener comunicación no verbal, modulando las interacciones entre el individuo y el entorno. A su vez, es vital para un óptimo desarrollo de la maduración y refinación de los sistemas, influyendo directamente en las emociones, conducta, cognición, personalidad, ya que éstas se expresan a través del movimiento. Cuando hablamos del aspecto senso-perceptual, es cuando este proceso está integrado por estímulos sensoriales. Estos estímulos sensoriales, ¿por dónde se van a recibir? A través de todos nuestros sentidos. La memoria racional y emocional con la cual se activa el sistema nervioso para poder dar respuesta a ese estímulo que se está recibiendo. ¿Ok? Entonces, también se da un aumento, ¿sí? Un desarrollo en estos aspectos motor, senso, perceptual. Ok, creo que ustedes se dan idea de qué se va a retomar en el material que se adjuntará y por qué es importante revisarlo para que ustedes puedan realizar la actividad integradora relacionada con esta unidad. Buenas noches, gusto en saludarlos y estaremos pendientes de sus trabajos y de sus dudas. Hasta el próximo domingo.